Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney y bueno, pues estoy con ustedes en un capítulo más acerca de este libro, Las hijas del frío. Y pues bueno, no vamos a hacer más larga la introducción. Vamos a iniciar con este capítulo del día de hoy y pues siempre ya saben recomendándoles que si han llegado a este video y no saben de qué estoy hablando, de qué se trata, por qué, los invito a que en la parte de aquí arriba encuentren la nota para llegar al primer capítulo. Ustedes le dan clic, los lleva a la playlist y llegarían al primer capítulo de este libro y pues bueno, se pueden poner al corriente si es que es la primera vez que llegas a este capítulo. Y bueno, pues ya sin más, vamos a comenzar. Tráiganse algo para comer, algo para tomar, algo para iniciar el capítulo y acompañarme con esta aventura el día de hoy. Y pues bueno, comenzamos. Fabalca, 1924. El parto fue peor de lo que nunca habría imaginado. Pasó casi 2 días sufriendo y estuvo a punto de tirarse en plancha desesperada, hasta que el propio doctor se tumbó sobre su barriga e hizo nacer al mundo al primero de los bebés, porque eran dos. El segundo niño salió enseguida detrás del otro, y, antes de lavarlos y envolverlos en sus mantas, se los enseñaron úfanos a la madre. Pero Agnes volvió la cabeza. No quería ver a aquellos seres que habían destrozado su vida y que a punto estuvieron de liquidarla. Por lo que a ella se refería, podían regalarlos, tirarlos al río o hacer lo que quisieran. Sus vocecillas chillonas le rompían los tímpanos, y, después de haberse visto obligada a escucharlas un buen rato, se tapó los oídos y le vociferó a la mujer que los tenía en brazos que se los llevase lejos. La enfermera obedeció espantada, y Agnes oyó que empezaban a murmurar a su alrededor. Pero ya se alejaba el llanto de los niños, y lo único que ella quería era dormir. Dormir durante 100 años, y que la despertase el beso de un príncipe que la llevase lejos de aquel infierno y de los dos monstruos exigentes que habían salido a la fuerza de su cuerpo. Cuando despertó, creyó que su sueño se había cumplido. A su lado había una larga figura que se inclinaba sobre ella en las sombras, y por un instante creyó ver al príncipe al que esperaba. Pero enseguida se le vino encima la realidad, pues vio la burda cara de Anders. La asqueó lo amoroso de su expresión. ¿Acaso creía que las cosas iban a cambiar entre ellos solo porque le había dado 2 hijos? Por ella podía quedárselos y devolverle su libertad. Durante un instante la idea le animó el corazón. Ya no estaba gorda e informe, ni embarazada. Si lo deseaba, podía marcharse y volver a la vida que se merecía y a la que pertenecía. Pero enseguida comprendió que era imposible. Descartada la opción de volver a casa de su padre, ¿a dónde iría? No tenía dinero ni posibilidad de ganarlo, salvo vendiéndose como prostituta. Y, en comparación, hasta la vida que ahora tenía se le antojaba mejor. Al comprender lo irremediable de su situación, volvió la cabeza y se echó a llorar. Anders le acariciaba el cabello despacio, y, si hubiese tenido fuerzas, ella habría levantado los brazos para apartar sus manos. «Son tan hermosos, Agnes, son perfectos», dijo con voz trémula por la emoción. Ella no respondió. Se quedó mirando la pared, aislándose del mundo. Si alguien pudiese venir a llevársela de allí.
Sara seguía sin volver. Mamá le había explicado que no lo haría, pero ella pensó que eran cosas de su madre. ¿Por qué iba a desaparecer Sara así como así? Si eso era verdad, pensó Frida, se arrepentiría de no haber sido más amable. No tendría que haberse peleado con ella cuando le quitó los juguetes. Tendría que habérselos dejado. Ahora tal vez fuese demasiado tarde. Se acercó a la ventana y miró al cielo otra vez. Estaba gris y parecía sucio y, desde luego, Sara no estaría nada a gusto allí. Luego estaba lo del señor aquel. Claro, le había prometido a Sara que no diría nada, pero de todos modos... Mamá insistía en que siempre había que decir la verdad, y dejar de contar algo era casi como mentir, ¿no? Frida se sentó delante de su casa de muñecas. Era su juguete favorito. Antes la había tenido su madre, de niña, y ahora la tenía ella. Le costaba imaginar que su madre hubiese tenido su misma edad alguna vez. Mamá era así, adulta. La casa de muñecas era claramente de los años 70. Una casa de ladrillo, de 2 plantas, decorada en marrón y naranja. Los muebles eran los mismos que tenía su madre. A Frida le parecían preciosos, pero era una pena que no hubiese más cosas rosas y azules. El azul era el color favorito y el rosa el de Sara. A Frida le parecía extraño. Todo el mundo sabía que el rojo y el rosa no combinaban, y Sara tenía el pelo rojo, así que no habría debido gustarle el rosa. Pero a ella le gustaban de todos modos. Siempre hacía lo mismo. Siempre tenía que hacer lo contrario. Vamos. En la casa había 4 muñecos, 2 hijas, una madre y un padre. Frida cogió a las 2 niñas y las colocó una frente a la otra. Por lo general, ella siempre quería ser la que iba de verde, porque era la más bonita. Pero ahora que Sara estaba muerta, le dejaría ser la verde, y ella sería la del vestido marrón. Hola, Frida, ¿sabes que estoy muerta?, preguntó la muñeca Sara. Sí, mamá me lo ha contado, contestó la marrón. ¿Y qué te ha dicho tu madre? ¿Qué significa que ahora estás en el cielo y que no vendrás más a jugar conmigo? ¡Qué rollo!, exclamó la muñeca Sara. Frida asintió moviendo la cabeza de su muñeca. Sí, a mí también me parece un rollo. Si hubieras sabido que ibas a morir y que no volverías a jugar conmigo, te habría dejado los juguetes que hubieras querido y no habría dicho nada. ¡Qué pena!, dijo la muñeca Sara. Que esté muerta, vamos. Sí, qué pena, confirmó la marrón. Las 2 muñecas guardaron silencio un instante, al cabo del cual la muñeca Sara preguntó en un tono grave: ¿No habrás dicho nada del señor? No, te lo prometí. Claro, era un secreto. Pero, ¿por qué no puedo contarlo? Ese señor era malo, protestó la muñeca marrón. Justo por eso. El señor me dijo que no podía contarlo, y a los señores malos hay que hacerles caso. Si estás muerta, el señor no podrá hacerte nada, ¿no? A esa pregunta, la muñeca Sara, vestida de verde, no supo qué contestar. Frida dejó las 2 muñecas con cuidado y volvió junto a la ventana. ¿Por qué tendría que ser todo tan difícil solo porque a Sara se le había ocurrido morirse? Anika
ya había vuelto de almorzar y llamó a Patrick, algo ansiosa. Cuando lo vio entrar con Ernest, Patrick le hizo una seña de que él la vería más tarde, pero ella insistió, de modo que él se colocó ante su puerta con un gesto inquisitivo. Anika lo miró por encima de las gafas. Tenía un aspecto deplorable y estaba tan empapado que parecía un gato ahogado. Pero claro, entre el bebé y el caso del asesinato, no le quedaba mucho tiempo para el cuidado personal. Vio la impaciencia en los ojos de Patrick y se apresuró a informarlo. Hoy he recibido varias llamadas a raíz de la divulgación de los medios. ¿Algo interesante?, preguntó Patrick, sin mayor entusiasmo en la voz. Rara vez recibían de la gente nada de interés, así que no abrigaba demasiadas esperanzas. Sí y no, respondió Anika. La mayoría de aquellas llamadas son, como comprenderás, las chismosas de siempre, con información capciosa sobre sus enemigos de toda la vida, y algún que otro informe suelto. Y en este caso, la homofobia ha florecido en todo su esplendor, te lo aseguro. Al parecer, uno es sospechoso de forma automática por ser homosexual. Y, si eres hombre y te gustan las flores o la peluquería, eres capaz de hacer cosas horribles con los niños. Patrick cambió el peso de su cuerpo al otro pie, claramente impaciente, y Anika se apresuró a seguir. La joven tomó la primera de las notas que había en el montón y se la dio. Esto me pareció que podía dar de un sí. Una mujer se negó a dar su nombre. Aseguró que debíamos echarle un ojo a la historia clínica del hermano menor de Sara. No quiso decir más, pero la intuición me dijo que ahí quizá haya algo. Por lo menos, puede que valga la pena investigarlo. A Patrick no le pareció ni la mitad interesante de lo que a ella esperaba, pero, por otro lado, él no había oído el tono de preocupación de la mujer. Era bien distinto de la vulgar alegría por el mal ajeno que mostraban quienes disfrutaban difundiendo habladurías. Sí, bueno, puede que valga la pena comprobarlo, pero no te hagas ilusiones. Las informaciones anónimas no suelen ser muy fructíferas. Anika fue a decir algo, pero Patrick alzó las manos para detenerla. Ya lo sé. Algo te dijo que esta era distinta, y te prometo que lo comprobaré, pero tendrás que esperar un poco. Tenemos cosas más urgentes de las cuales ocuparnos en estos momentos. Reunión en la cocina dentro de 5 minutos. Ahí contaré más. Tamborileó con los dedos contra el marco de la puerta al ritmo de marcha, y se fue con su nota en la mano. Anika se preguntaba cuál sería la nueva información, que, según Patrick, revestía tanta urgencia. Esperaba que fuese algo que le diese un giro al caso. El ambiente en la comisaría había sido demasiado depresivo durante los últimos días. No conseguía la paz necesaria para trabajar. La imagen del rostro de Sara no lo dejaba tranquilo, y la visita matinal de los policías le había puesto a flor de piel la angustia acumulada. Tal vez fuese cierto lo que decían todos. Quizás había vuelto al trabajo demasiado pronto. Pero, para él, era un modo de sobrevivir. Obligarse a pensar en otra cosa distinta de aquella. Concentrarse en úlceras de estómago, durezas en los pies, fiebres víricas y otitis. Cualquier cosa con tal de no pensar en Sara y en Charlotte. Pero la realidad se había abierto paso implacable y se sintió caer al vacío. Tampoco le hacía encontrarse mejor el hecho de que fuese culpa suya. Para ser sincero, algo insólito en él. Ni era capaz de comprender por qué hacía lo que hacía. Era como si una fuerza que llevase muy dentro lo empujase continuamente en pos
de algo fuera de su alcance. Pese a que ya tenía tanto, o, al menos, había tenido tanto, ahora su vida estaba deshecha, y nada de lo que dijese o hiciese podía cambiar ese hecho. Niklas hojeaba abstraído las historias clínicas que tenía delante. Por lo general, detestaba el trabajo administrativo, y hoy, precisamente, no podía concentrarse lo suficiente como para terminarlo. Además, en la primera paciente después del almuerzo mostró un talante desabrido y antipático, pese a que por lo general era encantador con independencia de quién fuera el paciente. Justo hoy no tuvo paciencia para ser mimoso con otra señora, que iba en su busca por un mal imaginario. La paciente en cuestión era una especie de clienta habitual en el centro médico, pero dudaba de que volviese. Su sincera opinión acerca de su salud no pareció ser de su agrado. En fin, aquellas naderías ya no le parecían tan importantes. Lanzó un suspiro y empezó a reunir todas las historias clínicas, hasta que los sentimientos que tanto tiempo llevaba reprimiendo pudieron con él, y lo arrojó todo al suelo de un manotazo. Los papeles se esparcieron por el suelo al azar y aterrizaron desordenados. De repente, le entró una prisa incontenible por quitarse la bata. La tiró al suelo, cogió el chaquetón y salió de la consulta como si lo persiguiese el diablo. En cierto modo, así era. Solo se detuvo un instante para, con la serenidad debida, comunicarle a la enfermera que cancelara todas sus visitas de aquella tarde. Después salió a la lluvia. Le cayó en la boca una gota de agua salada que le trajo a la memoria la imagen de su hija flotando en las negras aguas del mar, mientras que las ocas flotaban blancas en la superficie, danzando alrededor de su cabeza. Y eso le hizo correr aún más deprisa. Con los ojos llenos de lágrimas que se mezclaban con las lluvias, se concentró en huir. Ante todo, deseaba huir de sí mismo. La cafetera resoplaba y jadeaba sin cesar, pero produjo la misma pez negra de siempre. Patrick optó por quedarse junto al pollete, mientras que los demás se sentaron cada uno con su taza. Comprobó mentalmente que todos estaban allí, salvo Martín, y, justo cuando iba a preguntar por él, el colega entró sin resuello. Perdonad el retraso. Anika me llamó para decirme que había reunión, y yo había ido a... Patrick lo hizo callar. Ya nos lo explicarás después. Tengo algunas novedades que debemos repasar juntos. Martín asintió, y se sentó a la mesa mirando a Patrick con curiosidad. Hemos recibido los resultados de los análisis del estómago y los pulmones de Sara. Encontraron algo extraño. Se mascaba la tensión en el ambiente, y el propio Melber miró atento a Patrick. Incluso por una vez, Ernest y Gosta parecieron interesados. Anika iba tomando notas con las que, después de la reunión, redactaría un informe para cada uno. Alguien la obligó a tragar ceniza. Si se hubiese caído al suelo un botón, habría sonado como un trueno. Tal era el silencio reinante. Entonces Melber se aclaró la garganta. ¿Ceniza? ¿Has dicho ceniza? Patrick asintió. Sí, estaba tanto en el estómago como en los pulmones. Según la teoría de Pedersen, alguien la obligó a tragar ceniza mientras estaba en la bañera. La ceniza cayó al agua y cuando la ahogaron, le entró en los pulmones. ¿Pero por qué?, preguntó Anika atónita, olvidando sus notas por un instante. Esa es la cuestión. Y otra cuestión es si ese dato puede hacernos avanzar de algún modo. Ya he llamado para solicitar
un reconocimiento del baño de la familia Florín. Donde quiera que encontremos ceniza, tendremos el lugar del crimen. ¿Tú crees de verdad que alguien de la familia Gosta no concluyó la pregunta? Yo no creo nada, atajó Patrick. Pero si aparece otro posible escenario del crimen, también lo reconoceremos exhaustivamente, siempre que la búsqueda de esta tarde no dé ningún resultado. La casa de los Florín sigue siendo el último lugar en la que se le vio, así que podemos empezar por allí. ¿Usted qué dice, Bertil? Era una pregunta retórica, pues Melberg no se había interesado en la investigación lo más mínimo hasta el momento, pero todos sabían que apreciaba tener la ilusión de ser el que mandaba. Melberg asintió. Parece una buena idea, pero ¿no debería haberse efectuado ya una inspección técnica en su casa? Patrick tuvo que contenerse para no fruncir el ceño. Ya había tenido bastante con que Ernest hiciera la misma observación un rato antes, como para ahora verse obligado a oír lo mismo de Melberg. Se sentía aún peor, pero claro, era fácil decirlo a toro pasado. Para ser sincero, hasta el momento no habían tenido ninguna razón plausible para efectuar más que un reconocimiento superficial de la casa de los Florín, así que ni siquiera creía que hubiesen podido conseguir la autorización. No obstante, optó por no mencionar ese detalle. En cambio, respondió de la forma más neutra posible. Puede, pero yo creo que es mejor momento ahora, que tenemos algo concreto que buscar. En cualquier caso, el equipo de Ubedaya se presentará en la casa hacia las 4. Yo pensaba ir ahí y participar en la inspección. Y Martín, quisiera que me acompañaras si tienes tiempo. Patrick miró de reojo a Melberg al decir aquello. Esperaba que no se empecinase en colgarle a Ernest. Tuvo suerte. Melberg no dijo nada. Tal vez ya no le importaba. Sí puedo ir contigo. Bien, la reunión ha terminado, pues. Anika acababa de abrir la boca para contarles lo de la llamada, pero habían empezado ya a levantarse, de modo que decidió dejarlo. Después de todo, Patrick tenía la nota y seguramente se encargaría de ello lo antes posible. Y, en efecto, en el bolsillo trasero del pantalón llevaba Patrick la nota manuscrita, totalmente olvidada. Stig oyó los pasos subiendo los peldaños y se armó de valor. Había oído las voces de Niklas y Lilian al pie de la escalera y comprendió que estaban hablando de él. Sentía como si 1000 cuchillos le perforasen el estómago, pero cuando Niklas entró en la habitación, Stig mostró una expresión impasible, inexpresiva. Llevaba grabada en la retina la imagen de su padre en el hospital, indefenso, diminuto, consumiéndose en la fría y aséptica cama, y volvió a prometerse a sí mismo que a él no le pasaría algo así. Aquello era solo algo transitorio. Se le había pasado en ocasiones anteriores, y también se le pasaría esta vez. Lilian dice que hoy estás peor, dijo Niklas sentándose en el borde de la cama con expresión de preocupación profesional. Stig vio que tenía los ojos enrojecidos, y no era raro que el muchacho llorase. Ningún ser humano debería verse en una situación de sufrir lo que él estaba sufriendo, perder a un hijo. El propio Stig echaba tanto de menos a la pequeña que le dolía. Comprendió que Niklas esperaba una respuesta. Bah, ya sabes cómo son las mujeres. Todo lo exageran. Debe ser que he adoptado una mala postura esta noche. Ahora me siento mejor, aseguró apretando los dientes por el dolor. Le costaba no dejar ver cuánto sufría. Niklas lo observó suspicaz
y sacó sus instrumentos de un maletín muy desgastado. No sé si creerte, pero para empezar, te tomaré la atención y alguna que otra cosa. Y ya veremos. Le colocó el tensiómetro alrededor del brazo enflaquecido y fue bombeando hasta que estuvo tenso. Observó las agujas mientras bajaban y, finalmente, retiró el aparato. La alta 15, la baja 8. No está tan mal. Desabróchate la camisa para que te ausculte el pecho. Anda. Stig obedeció y empezó a desabotonar la prenda con sus dedos rígidos y reacios. El frío del estetoscopio contra el pecho lo hizo contener la respiración, y Niklas le dijo secamente: «Respira hondo». Le dolía cada vez que respiraba, pero hizo lo que Niklas le pedía, recurriendo a toda su fuerza de voluntad. Después de escuchar un rato, Niklas se quitó el estetoscopio y miró a Stig a los ojos. «Bueno, la verdad es que no tengo nada concreto por lo que guiarme, pero sí estás peor, debes decirlo. ¿No crees que sería mejor que pasaras un examen a fondo? En el hospital de Ubedaya pueden hacerte algunas pruebas que nos digan si hay algo que no anda bien, y que yo no veo así sin más». Con resuelta vehemencia, Stig mostró su oposición a tal propuesta. «Que no. Ahora me encuentro bastante bien, de verdad. Es totalmente innecesario gastar tiempo y dinero en mí. Será una de esas bacterias dañinas. Seguro que no tardo en recuperarme. Ya ha ocurrido antes, ¿no?». Se le escapó un deje suplicante. Niklas meneó la cabeza suspirando. «Bueno, no digas que no te lo advertí. Cuando el cuerpo avisa de que algo no anda bien, todas las preocupaciones son pocas. Pero, claro, no puedo obligarte. Es tu salud, tú decides. Aunque no me hace ninguna ilusión enfrentarme a Lilian ahora, te lo aseguro. Estaba a punto de llamar a la ambulancia cuando llegué. Si mi Lilian es una auténtica cascarrabias», dijo Stig con una risotada que una punzada en el estómago acalló enseguida. Niklas cerró el maletín y dedicó a Stig una última mirada recelosa. «¿Me prometes que avisarás si hay algo?». Stig asintió. «Desde luego». En cuanto oyó los pasos de Niklas escaleras abajo, volvió a tumbarse retorcido de dolor. Pronto se le pasaría. Con tal de evitar el hospital, debía evitarlo a cualquier precio. El rostro de Lilian dejó ver un amplio registro de sentimientos al abrir la puerta. Patrick y Martín estaban allí, seguidos de un equipo de técnicos compuesto de 3 personas, para ser exactos, 2 hombres y una mujer. «Vaya, ¿a qué viene este despliegue?». «Tenemos una orden de registro para examinar su cuarto de baño». A Patrick le costaba mirarla a los ojos. Era curioso lo a menudo que ciertas tareas de su profesión lo hacían sentirse como un cerdo. Mientras los observaba, la mirada de Lilian era dura como el granito. Sin embargo, tras unos segundos de silencio, se hizo a un lado para dejarlos pasar. «Procura no ensuciarlo todo. Acabo de limpiar», les espetó. Aquel comentario provocó en Patrick la reflexión, una vez más, de si no debería haber acometido aquel registro un poco antes. A juzgar por lo que había visto desde el principio de la semana, Lilian debía de limpiar casi constantemente. De haber existido allí algún rastro, a aquellas alturas ya estaría más que eliminado. «Tenemos un baño de ducha aquí abajo y otro arriba con bañera», explicó Lilian señalando la escalera. «Quítense los zapatos», les advirtió de nuevo, comprobando que todos obedecían.
Y no molesten a Stig, está descansando. Airada y con gesto herido, se fue a la cocina, donde empezó a armar jaleo con las cacerolas. Patrick y Martín intercambiaron una mirada y subieron los primeros seguidos de los técnicos. Puesto que no deseaban importunarlos en su trabajo, los dejaron entrar solos en el baño, mientras ellos esperaban en el rellano. La puerta de la habitación de Stig estaba cerrada, y empezaron a hablar en voz baja. ¿Tú crees que esto es correcto?, preguntó Martín. Quiero decir, no hay nada que apunte a que el culpable no sea una persona ajena a la familia. Y bueno, la familia ya tiene bastante con lo que tiene. Cierto, convino Patrick, aún en voz muy baja, casi un susurro. Pero no podemos descartarlo solo porque nos resulte desagradable. Aunque a ellos les cueste entenderlo ahora, todo lo que hacemos es pensando en su beneficio. Si los eliminamos de la lista de sospechosos, podremos dedicar todas nuestras energías a investigar por otros derroteros, ¿no es así? Martín asintió. Sí, claro. Sabía que Patrick tenía razón, pero era tan desagradable. Unos pasos en la escalera llamaron su atención. Era Charlotte, que subía y los miraba extrañada. ¿Qué está pasando? Mi madre dice que han venido con todo un equipo para inspeccionar el cuarto de baño. ¿Por qué? Preguntó, alzando ligeramente la voz al tiempo que hacía un amago de pasar por delante de ellos hacia el baño. Patrick la detuvo. ¿No podríamos sentarnos a hablar un momento?, propuso. Charlotte echó un último vistazo a los técnicos, a los que veía al fondo, y se dio la vuelta para bajar de nuevo. Sentémonos en la cocina, dijo, sin mirarlos. Quiero que mi madre esté presente. Cuando entraron en la cocina, Lilian seguía trajinando indignada con las cacerolas. Alvin estaba sentado en una manta, en el suelo, observando los movimientos de la abuela con sus grandes ojos atentos. Cada vez que alguien alzaba la voz, el pequeño se estremecía como una liebre asustada. Si tienen que desmontar algo, doy por sentado que volverán a montarlo, observó Lilian, con la voz como la escarcha. No puedo prometer nada. Puede que haya que llevarse alguna pieza, pero siempre tienen todo el cuidado posible. Eso se los garantizo, aseguró Patrick antes de sentarse. Charlotte tomó a Alvin y se sentó con él en las rodillas. El pequeño se acurrucó en su regazo. La mujer había perdido bastante peso y tenía ojeras grandes y pronunciadas. Se diría que llevaba una semana sin dormir. Y, seguramente, así era. Patrick se dio cuenta de que intentaba contener el llanto al preguntar. ¿Cómo es que de pronto aparece aquí un grupo de policías en lugar de estar por ahí buscando al asesino de Sara? Lo único que pretendemos es descartar todas las posibilidades. Charlotte, verá, tenemos cierta información nueva. Me pregunto si usted tiene alguna idea de por qué alguien habría obligado a Sara a tragar ceniza. Charlotte lo miraba como si hubiese perdido el juicio. Apretó a Alvin más fuerte y el pequeño protestó. ¿A tragar ceniza? ¿Qué quiere decir? Patrick le explicó lo que había contado el forense mientras la veía palidecer paulatinamente. Quien haga algo así debe de estar loco, y en ese caso aún entiendo menos que pierdan el tiempo aquí. Sus últimas palabras sonaron como un grito, y al sentir lo alterada que estaba su madre, Alvin empezó a llorar. Ella comenzó a calmarlo enseguida hasta que logró que callase, pero sin dejar de mirar a Patrick. Él repitió lo que le había dicho a Martín hace un momento. Para nosotros es importante poder descartarlos de la investigación. No hay nada en absoluto que los implique en la muerte de Sara, pero no estaríamos haciendo nuestro trabajo si no investigásemos esa posibilidad. Se han dado casos
usted lo sabe, por esa razón, no siempre nos es fácil tener la consideración que desearíamos. Lilian resopló displicente desde el fregadero, dando a entender con su actitud lo que pensaba sobre lo que Patrick acababa de decir. Sí, claro, en cierto modo lo comprendo, aseguró Charlotte, pero me inquieta que pierdan un tiempo que podrían invertir de forma más útil. Trabajamos al 100% para investigar todas las posibilidades, se los garantizo. En un impulso, se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Ella no la retiró, y lo miró con tal intensidad que parecía que quisiera verle el alma y comprobar con sus propios ojos que decían la verdad. Patrick no apartó la vista, permitiéndole indagar en su interior. Al parecer, la satisfazo lo que vio, pues, finalmente, bajó la mirada y asintió levemente. Supongo que he de confiar en ustedes, pero creo que tienen suerte de que Niklas no esté en casa. Estuvo en casa hace un rato, dijo Lilian sin volverse. Vino a ver a Stig, pero después se marchó. ¿Para qué vino? ¿Y por qué no me lo dijo? Supongo que estabas dormida, y tampoco sé por qué no vino a casa en pleno mediodía. Me figuró que necesitaba tomarse un descanso. Bueno, yo ya le dije que me parecía que era demasiado pronto para volver al trabajo, pero ese muchacho tiene tal sentido del deber que va más allá de lo imaginable. Es de admirar. Charlotte interrumpió el discurso de Lilian con un elocuente suspiro. La mujer volvió a concentrarse en los platos con frenesí. Patrick pensó que la tensión podía palparse en el ambiente. En cualquier caso, él también tiene que enterarse, así que llamaré al centro médico. Charlotte dejó a Alvin en el suelo, sobre la manta, y llamó desde el teléfono que había en la pared de la cocina. Nadie habló mientras llamaba, pero Patrick sintió deseos de desaparecer. Tras unos minutos, Charlotte colgó el auricular. No está allí, anunció extrañada. ¿No está allí?, repitió Lilian dándose la vuelta. ¿Y entonces dónde está? Aina no lo sabe. Le dijo que se tomaba libre el resto de la mañana. Suponía que se había venido a casa. Aún de espaldas a los demás, Lilian frunció el ceño. Pues aquí no ha estado más de un cuarto de hora. Reconoció a Stig durante unos minutos y se fue otra vez. A mí me dio a entender que volvía al trabajo. Patrick y Martín intercambiaron una mirada. Ellos dos intuían a dónde había ido a buscar consuelo por su pérdida aquel padre. Esto nos llevará un par de horas, dijo el técnico responsable asomando la cabeza por la puerta. Tendréis los resultados en cuanto acabemos. Patrick y Martín se levantaron, un tanto incómodos, y les hicieron un gesto a Charlotte y Lilian. Bien, pues entonces nosotros nos vamos, y si se les ocurre algo relacionado con la ceniza, ya saben dónde estamos. Charlotte asintió, pálida como la cera. Lilian, aún ante el fregadero, se hizo la sorda y no se dignó a mirarlo siquiera. Los dos policías salieron sin decir nada, y se dirigieron al coche. ¿Podrías llevarme a casa?, preguntó Patrick. Pero si tienes el coche en la comisaría, ¿no vas a necesitarlo el fin de semana? Es que ahora no tengo fuerzas para volver allí, y de todos modos había pensado pasar el sábado y el domingo a trabajar un poco. Iré en autobús, y así después me llevo el coche. Creí que le habías prometido a Erika que estarías libre el fin de semana, le recordó Martín con la mayor sutileza. Patrick hizo un mohín. Sí lo sé, pero cuando lo hice no contaba con que se nos vendría encima una investigación de asesinato. Yo también pensé trabajar este fin de semana, así que si puedo hacer algo, dímelo. Gracias. Creo que necesito revisar tranquilamente todo lo que tenemos. Sí, bueno, pero piensa lo que haces, dijo Martín, sentándose en el coche. Patrick se acomodó en el asiento del acompañante pensando que no estaba muy seguro de saber lo que hacía.
Por fin se libraba de su suegra. Erika no podía creerlo. Todas las amonestaciones, perogrulladas y acusaciones veladas habían agotado por completo sus reservas de paciencia, y ya contaba los minutos que faltaban para que Cristina se metiese en su pequeño Ford Escort y se marchase a su casa. Si tenía poca confianza en sí misma como madre antes de que llegase su suegra, ahora había empeorado. Al parecer, nada de lo que hacía estaba bien. No sabía vestir bien a Maja, no sabía alimentarla bien, no tenía la suficiente delicadeza, era demasiado torpe, era demasiado perezosa, debería descansar más. Sus defectos eran infinitos, y, en aquellos momentos, sentada con la pequeña en su regazo, sentía que lo mejor sería tirar la toalla. Jamás lo conseguiría. Por las noches soñaba que dejaba a Maja con Patrick y se iba de viaje lejos, muy lejos, a un lugar donde tuviese paz y tranquilidad, sin llantos ni responsabilidades ni exigencias, a algún lugar donde pudiese acurrucarse, ser pequeña y dejar que alguien la cuidase. Al mismo tiempo, un afán contradictorio la impulsaba en sentido totalmente opuesto. Un instinto protector y la certeza de que jamás podría abandonar al bebé que tenía en su regazo. Era tan impensable como cortarse una pierna o un brazo. Ahora, ella y la pequeña eran uno, y estaban obligadas a pasar juntas por aquello. Pese a todo, había empezado a pensar en lo que tanto le había repetido Charlotte, antes de que ocurriese la tragedia de Sarah. Tal vez debería hablar con alguien que comprendiese cómo se sentía. Quizá no se encontraba como debía. Quizá no fuese normal estar así. Lo que la movió a empezar siquiera a considerarlo fue, justamente, la muerte de Sarah. Situó su propia desventura en la perspectiva adecuada. La hizo ver que ella, a diferencia de Charlotte, se hallaba inmersa en unas tinieblas susceptibles de disiparse. Charlotte se veía obligada a vivir con su dolor el resto de sus días. Ella, en cambio, tal vez podía hacer algo para mejorar su situación, pero antes de ir a hablar con alguien, probaría los métodos de Anna Wahlgren. Que Maja se durmiese en otro sitio, no encima de ella, sería todo un logro. Lo único que necesitaba era reunir un poco de coraje antes de ponerse manos a la obra y, sobre todo, librarse de su suegra. Cristina entró en la sala de estar y miró a Erika y a Maja con preocupación. ¿Le estás dando el pecho otra vez? No puede hacer más de 2 horas que comió. La mujer no esperaba ninguna respuesta, sino que continuó incansable. En fin, al menos yo he intentado ayudaros poniendo algo de orden aquí. No he dejado ropa que lavar, y no había poca. Dicho sea de paso, no queda nada por fregar, y he limpiado casi todo el polvo. Ah, sí, también he frito unos filetes, y los he metido en el congelador, para que no viváis solo de esos horribles precocinados. Tenéis que comer bien, comprendedlo. Patrick también, por supuesto. Él se pasa los días trabajando y ya he visto que tiene que hacerse cargo de Maja hasta la noche. Así que necesita estar bien alimentado. La verdad es que, cuando lo vi, me impresionó su aspecto, tan pálido y tan acabado. Horrible. Cristina no cesaba en su letanía, y Erika tuvo que morderse la lengua para reprimir el impulso de taparse los oídos y empezar a cantar como una niña. Era verdad que había disfrutado de alguno que otro rato libre mientras su suegra estuvo en casa. No podía negarlo, pero las desventajas superaban claramente los beneficios. A punto de llorar, miraba fija y tosudamente en la pantalla del televisor. ¿Por qué no se iba ya? Su plegaria fue escuchada, pues Cristina colocó la maleta en el vestíbulo y empezó a ponerse el abrigo. ¿Estás segura de que os arreglaréis? Haciendo un esfuerzo,
Erika desplazó la vista del televisor y logró articular: Sí, muchas gracias por tu ayuda. Esperaba que Cristina no percibiese la falsedad que encerraban sus palabras. Al parecer fue así, pues la suegra asintió, magnánima, y declaró: Bueno, siempre es un placer ser de alguna utilidad. No tardaré en volver. Pero vete ya de una vez, por favor, se dijo Erika angustiada, haciendo un enorme esfuerzo por animarla a salir por la puerta. Como un milagro funcionó, y una vez cerrada la puerta, Erika lanzó un hondo suspiro de alivio. Sin embargo, no le duró mucho la sensación. En el silencio proporcionado por la partida de Cristina, y con la apacible respiración de Maja a fondo, volvió a surgir el recuerdo de Ana. Seguía sin localizarla, y tampoco ella la había llamado. Con un sentimiento de frustración, marcó el número del móvil de su hermana. Pero, como en tantas otras ocasiones, durante las últimas semanas, solo pudo hablar con el contestador. Por enésima vez dejó un breve mensaje y colgó. ¿Por qué no contestaba? Erika empezó a meditar un plan tras otro para averiguar qué pasaba con su hermana, pero todos se veían abajo al enfrentarse a su enorme cansancio. Se pondría a ello otro día. Lucas decía que salía a buscar trabajo, pero ella no le creía, ni por asomo. Mal vestido, sin afeitar y sin peinar. De ninguna manera. No se imaginaba qué iría a hacer a la calle, pero era lo bastante sensata para no preguntar. No era bueno preguntar. Preguntar merecía un castigo. Preguntar implicaba duros golpes que dejaban en ella varias marcas visibles. La semana anterior no había podido llevar a los niños a la guardería. Se le notaban tanto los cardenales en la cara que incluso Lucas comprendió que sería temerario hacerla salir. Ana no dejaba de pensar en cómo acabaría aquello. Todo se había malogrado tan rápido que, al recordarlo, le daba vueltas en la cabeza. El tiempo pasado en el apartamento de Ostermalm con Lucas, siempre bien vestido y sereno, despidiéndose para ir a su trabajo como agente de bolsa, se le antojaba tan remoto. Recordaba que también entonces deseaba huir, pero ahora le costaba comprender por qué. En comparación con su actual existencia, no sabía cómo pudo parecerle tan mal a aquella otra. Cierto que también entonces la golpeaba de vez en cuando, pero también hubo buenos momentos, y todo era bonito y estaba bien organizado. Ahora, al verse en aquel pequeño piso de 2 habitaciones, se sentía vencer por el peso de la desesperanza. Los niños dormían en colchones extendidos en el suelo de la sala de estar, y había juguetes esparcidos por todas partes. No tenía fuerzas para recogerlos. Si Lucas volvía a casa antes de que hubiese logrado reunir la energía necesaria para ello, las consecuencias serían terribles. Pero ya ni le importaba. Lo que más le aterraba era ver en los ojos de Lucas que no había rastro de vitalidad, que mentalmente los había abandonado. El indicio de humanidad que antes reflejaban se había esfumado, dando paso a algo mucho más oscuro y peligroso. Lo había perdido prácticamente todo, y nada era tan peligroso como un ser humano que no tenía nada que perder. Por un instante, consideró la posibilidad de salir de ahí e ir a buscar ayuda, recoger a los niños de la guardería, llamar a Erika y pedirle que fuese a buscarlos, o llamar a la policía. Pero no pasó de ahí. Nunca sabía cuándo volvería Lucas. Y, si llegaba justo cuando ella intentara salir de su cárcel, jamás tendría otra ocasión de huir, ni quizá incluso de vivir. De modo que se sentó en el sillón junto a la ventana a mirar el patio. Poco a poco iba dejando que su vida se perdiese en el ocaso.
Favalca, 1925. Sus silbidos acompañaban el resonar del martillo contra el adoquín. Desde que nacieron los niños, había recuperado la alegría en el trabajo, y acudía cada día a la cantera con el convencimiento de que tenía por quién trabajar. Los pequeños eran cuanto siempre había soñado. Solo tenían 6 meses, pero ya controlaban su mundo y constituían su único universo. La imagen de sus cabecitas pelonas y sus sonrisas desdentadas no le abandonaron en todo el día, y se le alegraba el corazón y ansiaba la llegada de la tarde para poder ir a casa y estar con ellos. Pensar en su esposa, en cambio, lo hacía perder momentáneamente el ritmo al golpear el granito. Aún parecía desligada de los niños, pese a que ya había pasado tanto tiempo desde el difícil parto en que estuvo a punto de morir. El médico le dijo que a algunas mujeres les costaba mucho recuperarse de semejante experiencia y que, en esos casos, podían tardar meses en aceptar al hijo, o, como aquí, a los hijos. Anders había intentado facilitarle las cosas a Agnes en todo lo que estaba a su alcance. Pese a lo largo y duro de sus jornadas, era él quien se levantaba a consolar a los pequeños si despertaban por la noche. Y, puesto que Agnes se negaba a darles el pecho, fue él quien se hizo cargo de alimentarlos. Para Anders era una felicidad darles de comer, cambiarlos y jugar con ellos. Al mismo tiempo, debía pasar muchas horas en la cantera, durante las cuales Agnes se veía obligada a cuidarlos. Aquello lo llenaba de preocupación. No eran pocas las ocasiones en que, cuando llegaba a casa, se los encontraba sucios y llorando, desesperados de hambre. Él intentó hablar con ella del tema, pero Agnes volvía la cabeza y se negaba a escuchar. Finalmente, fue un día a casa de Jansson y le preguntó a Karin, su mujer, si ella podía ir de vez en cuando a ver cómo estaban. La mujer lo miró algo extrañada, pero le prometió que lo haría. Anders le estaría eternamente agradecido por ello. Ya tenía bastantes obligaciones con lo suyo. Seguramente sus 8 hijos le exigían la mayor parte de su tiempo, y, aun así, le prometió sin dudar ocuparse de los 2 suyos siempre que pudiese. Aquella promesa le quitó de encima un peso indecible. En alguna ocasión creyó ver un extraño destello en los ojos de Agnes, pero desaparecía tan rápido que terminaba convenciéndose de que serían figuraciones suyas. Sin embargo, alguna que otra vez evocaba un destello mientras trabajaba en la cantera, y entonces tenía que contenerse para no dejar el martillo y salir corriendo a casa, solo para asegurarse de que los niños estaban jugando tranquilamente en el suelo, sonrosados y sanos. Últimamente aceptaba más trabajo del habitual. De algún modo tenía que conseguir que Agnes estuviese más satisfecha con su vida, pues, de lo contrario, los haría infelices a todos. Desde que llegaron al barracón, ella insistía en que deberían alquilar algo en algún pueblo, y Anders estaba resuelto a hacer cuanto estuviese en su mano para satisfacer su deseo. Si aquello dulcificaba ligeramente su actitud para con él y los niños, sus largas jornadas de trabajo habrían valido la pena más que de sobra. Ahora que Anders se encargaba del salario y de la compra, podían hasta ahorrar, aunque el menú era poco variado. Su madre no le había enseñado mucho sobre cocina, y, además, siempre compraba lo más barato. Por otro lado, Agnes había empezado a asumir, aunque a disgusto, algunas de las tareas propias de una esposa. Tras varios intentos
ante los fogones, lo que cocinaba fue resultando comestible, de modo que Anders abrigaba cierta esperanza de no tener que hacerse cargo de la cena en un futuro no muy lejano. Si conseguían mudarse más cerca del centro de Favalca, con algo más de vida social y movimiento, seguro que todo empezaría a ir mejor. Tal vez, incluso, pudiesen retomar su vida marital, que ella llevaba negándole más de un año. La piedra se dividió ante sus ojos, en un corte perfecto, justo en el centro. Lo tomó por un buen presagio. Su plan lo conduciría por el camino adecuado. El tren entró en el andén a las 10:10. Mellberg llevaba media hora esperando. Varias veces estuvo a punto de darse media vuelta con el coche y marcharse, pero no habría servido de nada. Habría ido preguntando por él y todo el mundo habría empezado a murmurar. Más valía enfrentarse a la incómoda situación de una vez por todas. Al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que, de vez en cuando, sentía ciertas ansias. Al principio, no lograba identificar la sensación. Para él, era tan insólito sentir deseos de algo, de lo que fuera, que le llevó un buen rato caer en la cuenta de qué era. Cuando por fin lo comprendió, quedó sorprendido. No lograba estarse quieto, de puro nerviosismo, mientras esperaba la llegada del tren al andén. Cambiaba de postura sin cesar y, por primera vez en su vida, lamentó no ser fumador para poder calmar los nervios con un cigarrillo. Antes de salir de casa, echó una mirada añorante a la botella de Absolut, pero logró contenerse. No quería oler a alcohol la primera vez que lo veía. La primera impresión era importante. Después, otra vez se le vino a la cabeza la misma idea. ¿Y si no era verdad lo que ella le decía? Resultaba desconcertante no saber qué esperaba exactamente. ¿Qué fuese verdad o qué no lo fuese? Había cambiado de idea infinidad de veces, pero ahora se inclinaba por desear que el contenido de la carta fuese cierto, por raro que le resultase. Un silbido distante avisó de la inminente llegada del tren procedente de Gotemburgo. Mellberg dio un respingo que hizo que la porción de cabello que llevaba enrollada sobre la cabeza se deslizase hasta taparle la oreja. Con mano rauda y experta, volvió a colocarla en su lugar, comprobando que quedaba como debía. No quería empezar haciendo el ridículo. El tren entró en el andén a tal velocidad que, por un instante, creyó que no iba a detenerse, que seguiría rodando hacia lo desconocido dejándolo allí, con sus ansias y su incertidumbre. Pero por fin empezó a frenar y terminó por detenerse chirriando con el habitual estruendo. Echó una rápida ojeada a todas las puertas y, de pronto, cayó en la cuenta de que ni siquiera sabía si iba a reconocerlo. Ella debería haberle puesto un clavel en la solapa o algo así. Luego se percató de que él era el único que esperaba en el andén, de modo que, al menos, la persona a la que esperaba comprendería a quién era. Al abrirse la última puerta, Mellberg sintió que el corazón se le paraba un segundo. Una señora mayor bajó los escalones con mucho atiento, y la decepción volvió a poner su corazón en marcha. Pero después bajó él, y en el mismo instante en que lo vio, se disiparon todas sus dudas. Una alegría apacible, extraña y dolorosa lo inundó en ese instante.
Los fines de semana se iban volando. Erika disfrutaba tanto de tener a Patrick en casa. Los días laborables se le hacían eternos. Y, pese a que el sábado y el domingo pasaban enseguida, eran los días en los que concentraba su vida. Entonces, Patrick se encargaba de Maja por la mañana y una de las noches. Además, ella se sacaba leche para que él pudiese darle una de las tomas. De ese modo, Erika podía gozar la bendición de dormir una noche entera seguida, aunque a cambio despertaba con 2 doloridas balas de cañón chorreantes. Pero merecía la pena. Jamás imaginó que dormir una noche sin interrupción fuese como un nirvana. Pero aquel fin de semana resultó diferente. Patrick se fue a trabajar unas horas el sábado por la mañana y se mostraba taciturno e introvertido. Aunque comprendía sus razones, le irritaba que no pudiese concentrarse del todo en ella y Maja. Una sensación que, a su vez, le daba remordimientos y le hacía sentirse como una mala persona. Si las cavilaciones de Patrick conducían a que Charlotte y Niklas averiguasen quién había matado a su hija, Erika debería ser lo bastante generosa para mostrarse indulgente. Sin embargo, la lógica y la racionalidad no parecían ser ahora sus puntos fuertes. El domingo por la tarde se despejaron las nubes que habían dominado toda la semana y salieron a dar un paseo por el pueblo. Erika no pudo por menos de sorprenderse al comprobar hasta qué punto el sol cambiaba el entorno. En días de tormenta y de lluvia, Favalca resultaba árida, implacable y gris. Ahora, en cambio, el pueblo volvía a brillar enclavado al pie de la montaña. No quedaba ni rastro de las blancas crestas que habían azotado los muelles, inundando momentáneamente la plaza Ingrid Bergman. El aire se respiraba limpio y las aguas parecían tranquilas, y relucían como nunca. Patrick llevaba el cochecito, y, por una vez, Maja consintió en dormirse acostada en él. «Dime, ¿cómo estás?», preguntó Erika. Patrick se sobresaltó al oírla, como si se encontrase lejos, muy lejos. «Tendría que ser yo quien te preguntase. Más bien», repuso con remordimientos. «Ya tienes bastante para, además, preocuparte por mí». Erika se cogió de su brazo y apoyó la cabeza en su hombro. «Bueno, nos preocupamos el uno por el otro, ¿no? Y por responder la primera, te diré que he estado mejor, lo admito, pero también peor. Y ahora contesta tú». A Erika le resultaba familiar el estado de ánimo de Patrick. Era el mismo que durante la anterior investigación de asesinato, de la que fuese responsable. Y, por si fuera poco, ahora era una niña la asesinada. Para colmo de males, la hija de una de sus amigas. «Es que no sé cómo vamos a seguir adelante, y así me he sentido todo el tiempo desde que empezamos. Ayer por la mañana en la comisaría estuve revisando todo lo que tenemos una y otra vez, y no se me ocurren más ideas». «¿Es posible que nadie haya visto nada?». Patrick suspiró. «No, nada, salvo que salió de casa. A partir de ahí, no hay una sola pista de ella. Es como si se hubiese esfumado para después aparecer muerta en el mar». «Antes intenté llamar a Charlotte y respondió Lilian», dijo Erika con cierta cautela. «Me contestó con inusual sequedad, incluso para ella. ¿Hay algo que yo debería saber?». Patrick vaciló un instante, pero decidió contárselo. «El viernes hicimos una inspección en su casa. Lilian estaba un tanto indignada por ello». Erika enarcó las cejas. «Sí, me lo imagino.
Pero, ¿por qué lo hiciste? Quiero decir que el culpable ha de ser una persona ajena a la familia, ¿no? Patrick se encogió de hombros. Sí, probablemente, pero no podemos suponerlo sin más. Hemos de comprobarlo todo. Ya empezaba a sentirse molesto porque todos cuestionasen cómo hacía su trabajo. No podía dejar de investigar a la familia solo porque fuese desagradable. Era tan importante investigarlos a fondo a ellos como a todos los que condujese a un autor ajeno a la familia. Al no disponer de indicios de los que orientasen a una dirección concreta, todos los datos cobraban la misma importancia. Erika lo notó irritado y le dio una palmadita en el brazo, para mostrarle que su pregunta no era malintencionada. Él se relajó enseguida. ¿Tenemos que comprar algo? Pasaban justo delante de la antigua casa del médico, que ahora habían convertido en guardería, y un poco más allá se veía el letrero del supermercado Consum. ¿Algo rico? ¿Cena o golosinas? ¿A qué te refieres?, preguntó Patrick, girando hacia la cuesta que desemboca en el aparcamiento del supermercado. Erika le lanzó una mirada, y él rompió a reír. Ah, vale, las dos cosas. ¿En qué estaría yo pensando? Cuando minutos más tarde salieron del comercio con montones de cosas suculentas que comer en la cesta del cochecito, Patrick preguntó desconcertado: ¿han sido figuraciones mías o la mujer que teníamos detrás en la cola me miraba de un modo extraño? No, no eran figuraciones tuyas. Era Mónica Weaver, la vecina de los Florín. Su marido se llama Cag y tienen un hijo, Morgan, que dicen que es un tanto raro. Patrick comprendió que la mujer lo mirase tan enojada. Claro que no fue él quien estuvo interrogando al hijo, pero para ella era suficiente que representase al mismo grupo profesional. Tiene Asperger, explicó Patrick. ¿Quién?, preguntó Erika. Ella ya había olvidado de quién habían estado hablando hace un instante, y estaba enfrascada en la tarea de colocarle bien el gorro a Maja, pues se le había torcido mientras dormía y tenía una oreja expuesta al frío otoñal. Morgan Wilbur, le aclaró Patrick. Gosta y Martín fueron a visitarlo. Él mismo les dijo que sufría un síndrome llamado Asperger. ¿Y eso qué es?, inquirió Erika curiosa. Dejó que Patrick llevase el carro otra vez, ya que la oreja de Maja estaba de nuevo a cubierto bajo el cálido gorrito. Él le contó parte de lo que Martín había averiguado el viernes. En su opinión, tuvo una excelente iniciativa al ir a hablar con la psicóloga. ¿Es sospechoso?, quiso saber Erika. No, al menos no por ahora. Pero parece que fue el último en ver a Sara, y no está de más averiguar cuanto podamos sobre él. Con tal de que no lo tengáis en el punto de mira solo porque es diferente. Erika se mordió la lengua después de haber hecho el comentario. Lo siento, ya sé que sois demasiado profesionales para tal actitud. Pero en estos pueblos pequeños siempre ha sido así. Señalan al que es diferente como culpable en cuanto sucede algo malo. Siempre es el loco del pueblo, por así decirlo. Por otro lado, la gente rara recibe un trato más respetuoso que en los pueblos que en las ciudades. Por ejemplo, la gente original suele ser un elemento más del día a día, y los toman como son, mientras que en las ciudades se ven más aislados. Sí, tienes razón, pero esa tolerancia de los pueblos descansa sobre una base muy frágil, creo yo. Ya. De todos modos, a Morgan nadie lo trata de forma distinta que a otras personas, eso te lo aseguro. Erika no respondió, simplemente volvió a agarrarse del brazo de Patrick.
El resto del paseo hasta su casa fueron hablando de otros temas, pero Erika sabía que la cabeza de Patrick se encontraba en otro lugar. El lunes se acabó el buen tiempo del día anterior, y todo estaba tan gris y gélido como antes del domingo. Patrick trabajaba ante el escritorio enfundado en un grueso jersey de lana. El verano anterior no les funcionaba el aire acondicionado, y lo pasaron como una sauna. Ahora, en cambio, el frío y la humedad se filtraban por las paredes, y no dejaba de tiritar. El timbre del teléfono lo hizo dar un respingo. «Tienes visita», anunció la voz de Anika. «Pues yo no espero a nadie. Una tal Janet Lynn dice que quiere hablar contigo». Patrick recordó a la pequeña pero exuberante mujer castaña y, lleno de curiosidad, se preguntó qué querría. «Dile que pase a mi despacho», respondió al tiempo que se levantaba para recibir la inesperada visita. Se saludaron educadamente en el pasillo, ante la puerta del despacho. Janet parecía cansada, su aspecto era descuidado, y Patrick se preguntó qué habría ocurrido desde el viernes que fuese cuando la vio por última vez. ¿Demasiados turnos de noche en el restaurante? ¿O algo de carácter más privado? «¿Quiere un café?», le preguntó amable. Ella aceptó con un gesto sin decir nada. «Siéntese mientras voy a buscarlo», le propuso señalándole una de las dos sillas para las visitas. Un par de minutos después, volvía con 2 tazas que colocó sobre la mesa. «¿Y bien? ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó, inclinándose hacia adelante y apoyando los brazos en el escritorio. La joven tardó unos segundos en responder. Con la mirada clavada en la mesa, se calentaba las manos con la taza mientras reflexionaba, al parecer, sobre por dónde empezar. Después se retiró de la cara la melena abundante y obscura. Con un giro de la cabeza lo miró a los ojos. «El viernes mentí. Niklas no estuvo en mi casa el lunes pasado», confesó. Patrick no se inmutó ni reveló su estupefacción, pero una alarma sonó en su interior. «Cuénteme más», le rogó en tono neutro. «Les dije lo que Niklas me pidió. Me detalló el horario y quería que les dijera que había estado conmigo durante esas horas». «¿Y no le explicó por qué debía mentir?». «Solo que si no lo hacía, todo se complicaría demasiado, que sería mucho más sencillo para todos si yo le proporcionaba una coartada». «¿Y usted no se opuso?». La joven se encogió de hombros. No, no tenía ningún motivo para hacerlo. Pese a que habían asesinado a una niña, ¿no le pareció extraño que él le pidiese que le proporcionara una coartada?, preguntó Patrick incrédulo. Janet volvió a encogerse de hombros, con gesto indiferente. «No», respondió. «Quiero decir, Niklas no iba a matar a su propia hija, ¿verdad?». Patrick no respondió. Tras unos minutos de silencio le dijo: «¿Y Niklas no mencionó qué pensaba hacer aquella mañana?». «No». «¿Y a usted no se le ocurre nada?». Una vez más ese gesto suyo de indiferencia. «Supongo que se tomó la mañana libre. Trabajaba mucho y su mujer siempre estaba encima exigiéndole que ayude en casa y todo eso, aunque ella se la pasa todos los días allí. Así que seguramente pensó que necesitaba algo de tiempo libre». «¿Y por qué iba a arriesgar su matrimonio pidiéndole a usted que le proporcionase una coartada solo para tomarse unas horas libres?», preguntó Patrick, esforzándose por pensar en la expresión impasible de Janet, aunque en vano. El único indicio de algún tipo de sentimiento por su parte era el del nervioso tamborileo de sus largas uñas contra la taza de café.
¿Y qué sé yo?, respondió impaciente. Pensaría que entre dos alternativas negativas era mejor que lo pillaran con la amante y no que lo consideraran sospechoso de haber matado a su hija. A Patrick le resonó rebuscado, pero la gente podía reaccionar de las formas más extrañas cuando estaba bajo presión. Él había tenido muchas ocasiones de comprobarlo. Y si hace 2 días le parecía bien facilitarle una coartada, ¿qué la ha hecho cambiar de opinión ahora? Janet no dejaba de repiquetear con las uñas sobre la taza. Las tenía muy, muy cuidadas. Incluso Patrick lo notó. Pues he estado reflexionando sobre el asunto todo el fin de semana, y tengo la sensación de que no está bien. Después de todo, han matado a una niña, ¿no? Quiero decir que ustedes deberían saberlo todo. Sí, deberíamos, afirmó Patrick. Dudaba si debía o no creerse su explicación, pero eso era lo de menos. Niklas no tenía coartada para el lunes por la mañana, y, además, le había pedido a otra persona que le proporcionara una falsa, y eso era suficiente para que saltase una serie de alarmas. Bien, le agradezco que haya decidido venir a contárnoslo, dijo Patrick poniéndose de pie. Janet también se levantó y le tendió una mano fina y delicada. Con ella le retuvo la suya algo más de la cuenta, mientras se despedían. Patrick se frotó la mano en los vaqueros inconscientemente en cuanto la mujer salió por la puerta. Había algo en aquella joven que empezaba a provocar en él una auténtica aversión. En cualquier caso, gracias a ella, ahora contaban con un hilo concreto del que tirar. Había llegado el momento de investigar más de cerca a Niklas Kingla. De pronto, Patrick recordó la nota que le había dado a Annika. Presa del cierto pánico, se tanteó el bolsillo trasero y cuando lo sacó, se alegró infinitamente de que ni él ni Erika hubiesen tenido fuerzas para poner lavadoras el fin de semana. Leyó con atención el mensaje y se sentó a hacer unas llamadas. Y bueno, pues hasta aquí estaremos dejando el libro el día de hoy. La verdad, no sé ustedes, pero va bastante bueno. Ahora nos deja pensando en realmente qué estaba haciendo Niklas ese día lunes. Pero bueno, esperemos saber más los próximos capítulos. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber llegado hasta aquí. Ya saben, pues vamos a seguir investigando y analizando todas las posibilidades acerca de lo que le pasó a Sara. Y mientras, pues yo encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y ahora sí, me despido. Y ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo capítulo. Bye.